Puede que pienses que salir a correr y entrenar son lo mismo, pero no lo son, y esa diferencia es justo lo que separa a los corredores que cada año siguen mejorando, de aquellos que se estancan, se frustran o acaban lesionados. Salir a correr está muy bien para moverte, para liberar la cabeza y sentir que haces ejercicio, pero entrenar de verdad es otra cosa, es tener un plan detrás, es saber qué objetivo cumple cada sesión y qué adaptación estás buscando en tu cuerpo, porque no es lo mismo trotar siempre al mismo ritmo, que entrenar con días suaves, días de calidad y con una progresión que te lleve a estar más fuerte dentro de unas semanas. Imagina por un momento a dos corredores. Uno sale a correr 4 días por semana siempre a lo que le pida el cuerpo y el otro entrena con una estructura, con rodajes fáciles en zona aeróbica, con un día de fuerza, con una tirada larga y con una sesión de calidad controlada. Al principio los dos parecen iguales, pero después de 2 o 3 meses la diferencia es enorme. El primero sigue con las mismas sensaciones, incluso cansado, mientras que el segundo baja pulsaciones, gana velocidad y encima se siente más ligero y con menos molestias. Y esto no lo digo yo, lo dicen los datos y los estudios, porque cuando entrenas de manera estructurada, tu cuerpo mejora su capacidad aeróbica, es decir, aprende a usar mejor el oxígeno y a oxidar grasa como combustible, lo que se traduce en menos pulsaciones y más resistencia. Entrenadores como Stephen Seiler o Steve Lanau lo han demostrado en investigaciones sobre distribución de intensidades. Los corredores que dedican entre el 70 y el 80% de su tiempo a ritmos cómodos progresan más que los que aprietan cada día. Además, entrenar de verdad significa que cada pieza encaja, porque no solo se trata de correr, se trata de construir un motor que aguante, de reforzar la musculatura con fuerza para evitar lesiones, de respetar el descanso como parte del proceso y de saber que cada semana tiene una lógica. Cuando entiendes esto, dejas de pensar en kilómetros al azar y empiezas a ver tus entrenamientos como ladrillos que construyen una base sólida. Por eso te digo que lo que vas a escuchar puede cambiar cómo ves cada salida a partir de hoy. Porque entrenar no es hacer más kilómetros, entrenar es dar a tu cuerpo el estímulo correcto en el momento correcto, y eso es justo lo que marca la diferencia entre sobrevivir a una carrera o disfrutarla de principio a fin. Puede que pienses que salir a correr y entrenar son lo mismo, pero no lo son, y esa diferencia es lo que separa a los corredores que mejoran cada año de los que se estancan o se lesionan. Quédate, porque más adelante te voy a poner a enseñar cómo detectar si tú también estás entrenando mal, aunque corras varios días por semana. La mayoría empieza igual, salen varios días por semana, sin plan ni estructura, convencidos de que cuanto más corran, mejor estarán. Pero pronto llega la frustración, porque el corazón se dispara incluso a ritmos suaves y cada salida parece un test de esfuerzo. Aquí quiero preguntarte algo. ¿Te pasa que tu pulso sube demasiado rápido incluso cuando corres despacio? Déjamelo en comentarios porque es algo que le ocurre a la mayoría, pero en pocas semanas llega la frustración, porque esa mejora inicial se detiene, el cuerpo empieza a acumular fatiga, notas dolores en articulaciones, rigidez en los gemelos o sobrecargas que no sabes explicar, y de repente lo que antes era ilusión se convierte en una lucha constante por no lesionarte. El corazón se dispara incluso a ritmos suaves, miras el reloj y ves 160 pulsaciones trotando despacio. Cada salida se convierte en un examen que te deja vacío. Y poco a poco aparece la idea de que quizá correr no es para ti, que no tienes la genética o que no vales para mejorar. Y aquí está el punto clave. No es falta de ganas ni de disciplina, es falta de estrategia. Porque cuando corres siempre al mismo ritmo, normalmente un poco más alto de lo que deberías, tu cuerpo tira demasiado pronto de glucógeno, que es la gasolina rápida, y eso dispara tu frecuencia cardíaca desde el inicio, haciendo que te fatigues antes de tiempo. La consecuencia es clara, entrenas en una especie de tierra de nadie, demasiado fuerte para construir una buena base aeróbica, pero demasiado flojo para estimular de verdad la velocidad o el umbral, y así lo único que consigues es acumular cansancio sin adaptaciones específicas. De hecho, los estudios en fisiología del ejercicio lo dejan claro. Cuando un corredor no entrena suficiente tiempo en intensidades bajas, su cuerpo no desarrolla mitocondrias, no aprende a oxidar grasas como energía y por tanto se vuelve dependiente del azúcar muscular, lo que se traduce en pulsaciones altas, sensación de ahogo y estancamiento en el rendimiento. Además, sin una base sólida, cada sesión se convierte en un muro contra el que chocas una y otra vez. Sientes que tu techo está demasiado cerca y lo peor es que cuanto más aprietas, más retrocedes, porque el cuerpo no se adapta bajo estrés constante, solo se rompe y pide descanso.
Muchos corredores acaban en este punto creyendo que la solución es entrenar aún más, añadir días o aumentar kilómetros, pero lo único que consiguen es acelerar la fatiga y multiplicar el riesgo de lesiones, porque más no siempre es mejor, lo que marca la diferencia es la calidad y la estructura. Y es justo ahí donde nace la frustración, porque mientras ves que otros progresan con menos esfuerzo, tú sientes que entrenas más, pero mejoras menos, y llega un momento en el que empiezas a pensar que el problema eres tú, cuando en realidad el problema es cómo estás entrenando. Salir a correr es moverse, sudar y quemar calorías, pero entrenar de verdad es otra cosa, es progresar con estrategia, no solo desgastarse. Y más adelante te voy a enseñar un ejemplo práctico de cómo organizar un entrenamiento fartlek para que lo entiendas mejor. Por cierto, si este tipo de contenido te está ayudando, dale like ahora mismo, así sé que quieres más vídeos prácticos como este. Entrenar de verdad es combinar días suaves con días duros, es respetar el descanso igual que respetas las series, es entender que el progreso no viene de ir siempre al límite, sino de crear los estímulos adecuados en el momento justo para que tu cuerpo se adapte sin romperse. Y aquí entra la fisiología, porque cuando entrenas de forma estructurada en intensidades bajas, lo que haces es mejorar tu sistema aeróbico, aumentas la cantidad y la calidad de tus mitocondrias, que son las fábricas de energía dentro del músculo, y eso significa que cada zancada cuesta menos y que tu corazón late más despacio para hacer el mismo trabajo. Esto se ve claro en los estudios sobre distribución de intensidades. Los corredores que dedican alrededor del 70 u 80% de su entrenamiento a zona 2 y el resto a sesiones de calidad progresan más que los que aprietan cada día, porque construyen una base sólida sobre la que luego las series y los rodajes rápidos funcionan mejor. En cambio, salir siempre fuerte sin estrategia es como intentar correr un coche deportivo con el depósito vacío. Al principio suena bien y parece rápido, pero enseguida se queda sin gasolina, mientras que entrenar con estructura es llenar el depósito poco a poco, para luego poder apretar de verdad cuando toca, sin que el motor se rompa. La diferencia es enorme. Quien solo corre sobrevive a las carreras, llega al final con la lengua fuera y con la sensación de haber sufrido más de la cuenta, mientras que quien entrena de verdad disfruta la carrera, controla sus ritmos, sabe cuándo apretar y cuándo reservarse, y cruza la meta con la sensación de haber corrido con cabeza. Y lo más importante es que entrenar no es exclusivo de corredores profesionales. Cualquier corredor popular puede hacerlo, porque no se trata de entrenar más duro, sino de entrenar mejor, de tener claro qué busca cada sesión y de respetar el proceso que convierte cada kilómetro en una pieza de un motor más eficiente. Y si pudieras correr a tu ritmo de competición, pero con el corazón tranquilo, sin que las pulsaciones se disparen, con la sensación de ir ligero, fluido y sin luchar contra tu propio cuerpo. Eso es posible, y no es un milagro reservado a unos pocos, es la consecuencia de entrenar la eficiencia aeróbica, que no es más que enseñar a tu cuerpo a usar mejor el oxígeno, a ahorrar energía y a sostener ritmos altos con menos desgaste. La eficiencia aeróbica es lo que separa a los corredores que disfrutan de los que sufren, porque cuando tu cuerpo se apoya en la grasa como combustible principal en lugar de en el glucógeno, cada kilómetro se vuelve más económico y tu corazón late menos veces para hacer lo mismo. Piensa en ello como en un coche. Si entrenas siempre fuerte, es como llevarlo en marchas cortas. El motor va revolucionado y gasta combustible sin parar. Pero cuando entrenas tu zona 2 y construyes base, es como pasar a una marcha larga, con menos revoluciones, menos gasto y más kilómetros con el mismo depósito. Lo mejor es que esto se nota no solo en los números, sino también en tus sensaciones, porque lo que antes hacías con 160 pulsaciones, de repente lo haces con 140, y lo que antes era un esfuerzo máximo, ahora es un ritmo cómodo que puedes mantener durante mucho más tiempo. Y aquí está la gran idea: para correr más rápido no necesitas entrenar más fuerte, necesitas entrenar más inteligente, porque cuanto más eficiente se vuelve tu cuerpo, menos sufre, y cuanto menos sufre, más puedes apretar cuando realmente lo necesitas. Por eso, los mejores corredores del mundo no pasan el día entero haciendo series ni corriendo a tope, dedican la mayoría de su tiempo a construir base en intensidades cómodas y reservan la calidad para momentos clave, y esa misma estrategia funciona para cualquier corredor popular. Cuando muchos empiezan a correr, creen que cuanto más alto va el pulso, más en forma están, que si terminan cada salida jadeando y con la lengua fuera, eso significa que han entrenado bien, porque nos han vendido la idea de que entrenar duro siempre es sinónimo de mejorar. El problema es que esa creencia te hace gastar todas tus balas sin construir nada sólido, porque un pulso alto no es señal de estar más fuerte,
es señal de que tu cuerpo aún no sabe usar las grasas como energía, de que dependes demasiado del azúcar muscular, y eso significa un motor inmaduro que se fatiga antes de tiempo. Yo también pensaba que más sufrimiento equivalía a más progreso, hasta que entendí la fisiología de verdad, cuando aprendes que la clave está en aumentar la densidad mitocondrial, en mejorar la red capilar y en enseñar al cuerpo a trabajar en entornos más eficientes, te das cuenta de que lo que necesitas no es entrenar más fuerte, sino entrenar más inteligente. Esto le pasa a muchísimos corredores, se esfuerzan con voluntad, meten cuestas, cambios de ritmo y kilómetros exigentes, pero siempre en la misma zona intermedia, lo suficientemente alta para desgastarse, pero no lo bastante intensa para generar adaptaciones reales, y así se quedan atrapados en una especie de tierra de nadie. Lo curioso es que en cuanto bajan la intensidad y respetan la base, todo empieza a cambiar. De repente su pulso baja en los rodajes, las recuperaciones son más rápidas, duermen mejor, tienen más energía en el día a día y sobre todo, los ritmos que antes costaban ahora salen casi sin darse cuenta. Y lo más potente es que muchas veces no hace falta un cambio radical, basta con ajustar dos piezas, añadir rodajes en zona 2 y dejar de entrenar en la línea roja todos los días. Ese pequeño cambio abre la puerta a mejoras que llevabas meses buscando y que no llegaban por más que te esforzaras. Por eso la verdadera creencia que necesitas instalar es esta: entrenar no es sufrir más, entrenar es saber cuándo no sufrir, porque los corredores que progresan no son los que más aprietan, son los que saben respetar los tiempos, construir la base y darle al cuerpo el estímulo correcto en cada momento. Muchos piensan que entrenar es darlo todo siempre, cuando en realidad lo que necesitan es bajar intensidad para mejorar de verdad. Y en un momento te voy a mostrar cómo encontrar tu zona 2 de manera sencilla, sin necesidad de fórmulas complicadas, porque esa es la clave de todo. Y ahora seguramente te estarás preguntando, vale, pero ¿por qué se me dispara el pulso incluso cuando corro despacio? ¿Por qué siento que me fatigo con nada? La explicación es mucho más sencilla de lo que parece y tiene que ver con cómo tu cuerpo produce energía. Cuando no tienes una base aeróbica sólida, tu cuerpo no sabe usar bien la grasa como combustible, así que se agarra demasiado pronto al glucógeno, que es el azúcar almacenado en los músculos, y aunque es una fuente rápida de energía, también es mucho más costosa a nivel fisiológico. Cada vez que tiras de glucógeno, el corazón tiene que bombear más rápido, tu respiración se acelera y generas más lactato, que es ese subproducto que aumenta la acidez en los músculos y hace que todo te pese más. Por eso, aunque vayas despacio, la sensación es de ir forzado desde el principio. En cambio, cuando entrenas en intensidades bajas, lo que llamamos zona 2, tu cuerpo aprende a activar la maquinaria de la oxidación de grasas y eso cambia por completo el escenario, porque la grasa es una fuente prácticamente ilimitada, mucho más estable y que mantiene tu motor funcionando sin que el corazón tenga que ir disparado. Fisiológicamente, esto significa más mitocondrias dentro de tus fibras musculares, más capilares que llevan oxígeno a cada célula y más enzimas que facilitan el uso de las grasas como energía, y cuando todo esto se desarrolla, tus pulsaciones bajan para un mismo ritmo y tu sensación de esfuerzo se reduce de forma muy clara. Por eso, entrenar en zona 2 al principio puede parecer lento, incluso frustrante, pero en realidad es la inversión más inteligente que puedes hacer, porque cada minuto a esa intensidad está construyendo un motor más eficiente, que luego te permitirá correr más rápido con menos pulsaciones y con mucha más facilidad. Y aquí está lo más importante, no es que tengas mal corazón, no es que no sirvas para correr, es que todavía no has entrenado el sistema correcto, porque la mayoría confunde el cansancio con la mejora, cuando en realidad la mejora viene de entrenar a la intensidad adecuada para que el cuerpo aprenda a usar su energía de forma eficiente. Entonces, claro, si el problema es que tu cuerpo aún no sabe usar bien la energía, la pregunta es obvia. ¿Qué es exactamente la zona 2 y cómo puedes encontrarla para entrenar de forma correcta? La zona 2 es esa franja de intensidad donde tu cuerpo usa principalmente la grasa como combustible, con la ayuda del oxígeno, y todavía no depende de forma excesiva del glucógeno. Es la zona donde entrenas tu motor de fondo, desarrollas mitocondrias y haces que tu corazón y tus músculos aprendan a trabajar con menos esfuerzo. En términos prácticos, hablamos de una intensidad moderada, suficiente para sentir que corres como para que te falte el aire. Si puedes mantener una conversación completa sin quedarte sin respiración, lo más probable es que estés dentro de la zona 2. Si prefieres calcularlo con datos, la referencia general es entrenar entre un 60
30 y un 75% de tu frecuencia cardíaca máxima, aunque no es una fórmula exacta, porque cada persona tiene una frecuencia máxima distinta, y por eso es importante combinar el dato del pulsómetro con tus sensaciones. Un ejemplo sencillo: imagina que tu frecuencia máxima es de 180 pulsaciones. En ese caso, la zona 2 estaría entre 108 y 135. Pero insisto, esto es orientativo, porque la frecuencia real puede variar según tu descanso, tu hidratación, el terreno o incluso la temperatura del día. Por eso, muchos corredores usan lo que llamamos el test de la conversación. Si puedes hablar en frases completas mientras corres sin sentir que te falta el aire, estás en zona 2. Si en cambio solo puedes soltar palabras sueltas, es que probablemente ya estás entrando en una intensidad demasiado alta. Y aquí está lo interesante. Al principio puede que te sorprenda lo lento que tienes que ir para mantenerte en esa zona, pero justo ahí es donde está el trabajo que de verdad transforma tu motor. Porque con el paso de las semanas, lo que antes hacías a 6 minutos por kilómetro y 150 pulsaciones, lo acabarás haciendo a 5:30 y con 130 pulsaciones, y esa diferencia es lo que convierte a la zona 2 en una inversión a largo plazo. Cuando entrenas de verdad todo cambia, y lo primero que vas a notar es que tus pulsaciones bajan para el mismo ritmo. Si antes un rodaje suave lo hacías a 160 pulsaciones, ahora lo harás a 140, y la sensación es completamente distinta, porque tu respiración se calma, el corazón ya no va disparado y sientes que de verdad tienes margen para apretar si lo necesitas. El segundo gran cambio es que corres más rápido con el mismo esfuerzo. Lo que antes era un 6 minutos por kilómetro con sensación de ir forzado, se convierte en un 5:30 o incluso un 5:15 en el que notas que podrías mantener la conversación sin problema porque tu cuerpo se ha vuelto más eficiente, aprovecha mejor el oxígeno y cada zancada cuesta menos energía. También vas a experimentar una recuperación mucho más rápida entre sesiones, y esto es fundamental porque no se trata solo de entrenar duro un día, sino de poder entrenar de nuevo al día siguiente sin arrastrar la fatiga. Cuando construyes una buena base aeróbica, tu sistema nervioso descansa mejor, tu sueño se vuelve más profundo y tu cuerpo repone energía de forma más eficaz. Además, las sesiones de calidad empiezan a brillar, porque cuando tu motor está preparado, las series salen más rápidas y con menos sufrimiento, toleras mejor el lactato, te sientes más ligero y con más chispa. Y lo mejor de todo, no necesitas días interminables de recuperación después, lo que te permite acumular más entrenamientos de calidad sin miedo a romperte. Otro efecto muy potente es la reducción del riesgo de lesiones, porque entrenar con cabeza te hace respetar los ritmos, alternar intensidades y trabajar la fuerza como complemento, y eso fortalece músculos, tendones y articulaciones, dándote una base más estable para sostener el volumen de kilómetros sin sobrecargas constantes. Y quizá lo más importante, lo que realmente engancha, es que empiezas a disfrutar de cada salida. Dejas de luchar contra tu cuerpo, dejas de volver a casa pensando que correr es un castigo y pasas a sentir que cada entrenamiento es una inversión, porque ves cómo progresas sin tener que vaciarte ni destrozarte en cada zancada. Salir a correr te mantiene activo, pero entrenar con cabeza es lo que de verdad te transforma, porque no solo mejora tus marcas, también cambia tu experiencia como corredor, te devuelve la confianza, te da claridad y convierte el running en un proceso sostenible que puedes mantener durante años disfrutando de cada paso. Lo que te estoy contando no es teoría vacía ni frases motivacionales, es lo que se ve cada semana cuando analizas los entrenamientos de corredores que pasan de estancarse a mejorar con una estructura clara, porque los datos no mienten. Cuando respetas las zonas y entrenas con cabeza, el cuerpo responde. Esto no es una moda ni un truco pasajero, es fisiología aplicada al día a día. Es lo mismo que utilizan los corredores de élite en sus planes y lo mismo que funciona con corredores populares que tienen trabajos, familia y poco tiempo, porque la clave no es cuánto entrenas, sino cómo distribuyes la intensidad. Y aquí está la autoridad real, no necesitas confiar a ciegas, basta con ver lo que la ciencia lleva demostrando años. Los mejores resultados llegan cuando combinas volumen en intensidades bajas con momentos puntuales de calidad, cuando respetas el descanso, cuando incluyes fuerza y cuando entrenas con intención. La diferencia entre los que progresan y los que se estancan no está en la genética ni en el talento, está en la estrategia, en saber cómo adaptar la teoría a la práctica, en aplicar lo que funciona y en evitar errores que se repiten una y otra vez entre corredores que solo salen a correr sin plan. Y lo mejor es que esto no es exclusivo de atletas profesionales. Cualquier persona que entrene con un mínimo de constancia y con un plan bien diseñado puede experimentar las mismas adaptaciones, menos pulsaciones, más velocidad, menos lesiones y más disfrute cada semana. Por eso puedo decir con total claridad que entrenar con estrategia no es opcional,
es el único camino para avanzar de verdad, porque salir a correr te mantiene activo, pero entrenar con cabeza es lo que te convierte en un corredor más fuerte, más resistente y más eficiente a largo plazo. Y ahora dime, ¿eres de los que simplemente sale a correr o entrenas con un plan claro? Déjamelo en comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo a entrenar de verdad, suscríbete y únete a esta comunidad de Runners IA. Aquí vas a encontrar las claves para entrenar con estrategia, disfrutar más de cada salida y sentir que avanzas paso a paso hacia tu mejor versión como corredor. Aquí te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. Nos vemos en el próximo vídeo.